pues Esta conferencia os intentaré, comenzará a grabarse. responder a todas ellas, ¿no? Y también de alguna manera pues intentar trasladarlos qué hay detrás de los procesos de selección y muchas veces bueno, pues del no entender el descarte de una candidatura u otra, ¿no? Yo, bueno, esto lo voy a pasar rápido, ¿no? Pero lo primero que yo traslado cuando alguien se plantea un cambio o está en un momento de búsqueda de empleo por la situación que es fuera, lo primero que hay que tener claro, como decía Ilumina, es el plan de acción y para ello hay que saber el terreno en el que nos vamos a mover y la situación general del mercado laboral y de la economía, de nuestra propia región y de los sectores en los que yo quiero, bueno, o a los que quiero optar, ¿no? Entonces, en primer lugar, a día de hoy, para hacer una pequeña reflexión de lo que deberíamos hacer si estamos en una búsqueda de empleos, entender qué características coyunturales hay hoy en día. Pues hay unas nuevas estructuras salariales con unos cambios radicales de las propias estructuras y de los salarios, que esto ya es una tendencia que venía antes del COVID. Una crisis económica y sanitaria provocada por el COVID, que podemos decir que ya está terminando o a la cual le quedan algunos flecos, pero en términos generales eh, ya ha terminado y lo que ahora estamos recogiendo son cambios generados por esa crisis sanitaria y económica que ha habido. Tenemos una guerra cercana entre Rusia y Ucrania. Tenemos una inflación disparada que por otro lado parece que ya algo se está ralentizando ese crecimiento que estaba teniendo. Tenemos un incremento de los costes de la materia prima y de la electricidad y del gas. Eh, tenemos un impacto muy grande en los perfiles juniors, con una barrera de entrada y de acceso al mercado laboral y con unos salarios menos competitivos para el coste de vida que hay hoy en día, ¿no? Eh, bueno, hay un cambio en la digitalización de los puestos de trabajo y una clara orientación al teletrabajo, ¿no? Y luego hay un sector o dos sectores, pero bueno, podemos hablar de tecnología barra digital, que está absolutamente disparado en el ámbito de las necesidades de personal que necesitan y hay una oferta-demanda completamente descompensada donde no hay perfiles suficientes para cubrir toda la demanda que requieren las empresas de estos sectores o las empresas de cualquier sector que necesitan cubrir posiciones de estas áreas funcionales, ¿no? Y luego otro análisis bueno, que yo creo que es importante hacer es pues, unas características más estructurales, ¿no? Tenemos una globalización, se están centralizando muchísimo los departamentos de staff. Esto en el ámbito de los perfiles como los vuestros, en los perfiles economistas, pues pesa muchísimo, ¿no? Porque muchos de vosotros podéis trabajar para departamentos corporativos y departamentos de staff, donde las grandes multinacionales están empezando a centralizar estos departamentos en diferentes ciudades y países, ¿no? Y, y, cada vez las decisiones se toman más a nivel global que a nivel local, ¿no? Hay una demanda de talento escasa, solo uno de cada cuatro empleados ocupa posiciones de media y alta dirección. En muchos de vuestros casos también sois perfiles que soléis tener carreras ascendentes y acabar aspirando a puestos de cierta responsabilidad. Luego hay un factor demográfico y aquí en el País Vasco más todavía, ¿no? Vizcaya es la provincia a nivel nacional con la tasa de natalidad más baja y en Bilbao, por daros un dato, hay un 20% más de perros que de niños. Y la tasa de natalidad está por debajo de 1, es 0,9 por mujer, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un factor demográfico que también va a impactar a la hora de competir por un puesto de trabajo en función de mi franja de edad, franja de experiencia y al puesto al que aspire, ¿no? Y luego hay una rotación reducida, hay una rotación mayor que la que había hace años, pero por otro lado la rotación es reducida, ¿no? Y eso también, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar trabajo. Y esa rotación se reduce más en función de las empresas y de los sectores, ¿no? Hay empresas y sectores en donde la rotación es todavía menor, por lo tanto, tengo que ser consciente que si quiero entrar en un determinado sector, cuál es la rotación que hay, si mis posibilidades de entrar en una empresa es por puestos de nueva creación o por una rotación natural que se genere, por una jubilación o por un cambio, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de buscar trabajo, ¿no? Esto para mí es el primer paso que hay que dar cuando alguien se plantea un cambio. Entender cuál es la situación
y intentar empezar desde una visión más global hasta una visión más local en el área, en la región o en la provincia en la que yo quiero trabajar, ¿no? Luego, entender, yo aquí hablo más de en general por qué la gente cambia de trabajo, o por qué la gente busca trabajo, y en este caso yo creo que lo que hay que hacer es la autorreflexión, ¿no? ¿Por qué quiero cambiar de trabajo? O si estoy en desempleo, ¿por qué estoy buscando trabajo y qué tipo de trabajo busco, ¿no? Cambio de trabajo normalmente, ¿por qué? Por un desarrollo profesional, porque estoy en una compañía en la que no me proporciona eh, la carrera o el desarrollo profesional que yo quiero, porque considero que estoy mal pagado, porque hay un ambiente o un formato de trabajo que no encaja con lo que yo estoy buscando, o por la situación del sector empresa. En la situación sector empresa es muy habitual que estemos en las dos situaciones. Estoy en una compañía que tiene una situación económica muy complicada o que tiene un conflicto familiar entre los propietarios o que hay un conflicto X y quiero salir, o como consecuencia de la situación de la compañía he terminado saliendo y estoy en una situación de desempleo, ¿vale? Pero lo más importante es entender por qué estoy buscando. Estoy en desempleo, ¿vale? Mi estrategia si estoy en desempleo tiene que ser de una manera y mi estrategia si estoy trabajando y simplemente quiero cambiar por una mejora tiene que ser otra, ¿vale? La estrategia de cambio o de búsqueda, ¿vale? Otra reflexión que tenemos que hacer es cuáles son las tendencias actuales a nivel de contratación. Y esto, para una persona como yo que se dedica a la selección y a los recursos humanos, pues a priori es muy fácil porque en el día a día lo veo, ¿no? Pero para una persona que está en desempleo, o que no está en desempleo, pero que no se dedica a esto y está en una búsqueda de un cambio profesional, también es razonablemente fácil, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en los perfiles a los que yo aspiro, el que fuera, qué tipología de empresas o de sector son las ofertas que estoy viendo publicadas, ¿no? Entonces, muchos de vosotros me podréis decir, ya, pero muchas ofertas se publican en ciego. Sí, pero siempre te dice empresa del sector químico, empresa del sector industrial, empresa de servicios financieros, eh, lo que fuera, ¿no? Empresa de consultoría. Siempre te hacen una pequeña descripción del sector del que proviene o del sector de actividad de la compañía que está buscando eso, ¿no? Y otras ofertas son en abierto. Por lo tanto, buscando en los diferentes portales de empleo, yo puedo ver las tendencias de sectores que más están contratando, que menos están contratando. Lo mismo en LinkedIn, ¿no? Si yo veo todas esas alertas de las personas que tengo contactadas de fulano cambia de trabajo, no sé qué empresa ha incorporado a una persona, me están dando ciertas tendencias. Si leo periódicos, también me dan ciertas tendencias de qué empresas y qué sectores son los que más están contratando actualmente, ¿no? Y también qué puestos son los más demandados, ¿vale? Efectivamente, no será una tendencia oficial, pero es una tendencia real contrastada con lo que está pidiendo las empresas en los diferentes portales y medios de reclutamiento, ¿no? Yo aquí os quería trasladar cuáles han sido los sectores en los que más hemos incorporado profesionales a través bueno, de nuestros clientes, vamos, y cuáles han sido los puestos dentro del ámbito economista financiero que más hemos incorporado también durante este 2022, ¿no? Hasta finales de noviembre, diciembre no está incluido, ¿no? Pongo en primer lugar el sector tecnológico, ¿vale? Y cuando hablo del sector tecnológico hablo cualquier empresa con un componente tecnológico digital, ¿vale? Desde una consultora, una pequeña empresa de comunicación digital, cualquier empresa con un componente tecnológico digital. Ese ha sido el sector que proporcionalmente más procesos de selección se ha llevado para diferentes áreas funcionales, no solo para perfiles técnicos, sino también para áreas de apoyo o perfiles de staff. Luego el sector de ventas y marketing. Cuando hablamos del sector ventas y marketing hablamos principalmente de empresas distribuidoras, ¿vale? De cualquier tipo de producto o servicio, pero son empresas de distribución, no con entornos fabriles, que ahí ya pasaríamos al sector industrial. Y dentro del sector industrial, no he querido especificar aquí, pero sí os lo voy a trasladar, dentro del sector industrial las empresas o el perfil de empresa y barra sector más demandados han sido todo lo que tiene que ver con el sector energético, en fabricantes de bienes de equipo, ¿vale? Principalmente para el sector energético y eléctrico, todo lo que tiene que ver con industria química, ¿no?
desde una empresa, un fabricante de pinturas, aditivos, en lo que tiene que ver toda la parte también con bueno, pues, materiales detergentes y materiales de este tipo, hasta químico, hablando de plástico, ¿vale? Papeleras y de este campo, ¿no? Y luego las tradicionales que de alguna manera están sufriendo un poco más, pero que siguen dando mucho volumen en una zona como en este caso como Vizcaya o País Vasco, hablamos todo lo que tiene que ver con metalurgia, sidometalurgia, sector automoción, ¿vale? Donde siguen siendo industrias que siempre pesan, ¿no? El sector salud y todo lo que tiene que ver con bienestar ha sido un sector que siempre tradicionalmente ha tenido un volumen alto de incorporaciones, pero desde la crisis sanitaria ha cogido mayor peso, sobre todo también la parte asistencial, todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas, residencias de mayores, centros de día, bueno, acompañamiento a personas con dificultad para la movilidad o cualquier perfil de persona que necesite un apoyo. Es un sector que ha crecido mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el laboratorio farmacéutico, bueno, sigue la misma tendencia alcista, pero en general es un sector que siempre con un volumen de contratación alto, ¿vale? Y luego los perfiles que más nos han demandado, pues mucho perfil de controller, tanto controller corporativo, compañías que están creciendo y han decidido incorporar un control corporativo para aglutinar las diferentes sociedades y para hacer una gestión financiera más ordenada. El controller clásico, controller de planta o controller de costes, ¿vale? O controller incluso de ventas, que también ha cogido mucha fuerza. Y todo esto tiene mucho sentido y está muy ligado al campo que hemos hablado digital y tecnológico, ¿no? Con toda la digitalización de las empresas y toda la obtención del dato que hay hoy en día, las empresas han necesitado incorporar controles que ayuden a incorporar toda esa información financiera en los sistemas y que luego ayuden a sacar conclusiones y a presentar esa información a la dirección. Y entonces estos controles pues, se han incorporado y es una demanda cada vez mayor, ¿no? Luego, perfiles de Money Corporate, sorprendentemente, este último año la demanda de este tipo de perfiles ha sido muy grande. eh, Todo lo que tiene que ver con la compra de compañías, fusiones, adquisiciones, ampliaciones de capital, búsqueda de financiación alternativa, ha sido un perfil que ha crecido mucho. Y va aquí por hacer un pequeño paréntesis, este ha sido un perfil que ha permitido, perdón, a muchas empresas que venían del sector de banca, que quizás es un sector bueno, con un volumen de empleados muy grande y que la tendencia en los últimos años ha sido ir reduciendo estructuras, pues esta demanda por parte de tanto de fondos de inversión, de grupos empresariales grandes que están en fases de crecimiento o de cambios de sus estructuras corporativas y societarias, pues ha sido una buena vía de salida y de reciclaje para estos perfiles de banca que quizás llevan muchos años orientados al sector banca y les estaba costando reconvertirse, ¿no? Mucho perfil administrativo con conocimientos SAP también ha sido uno de los perfiles más demandados. El DAF también es un perfil que tradicionalmente se demanda mucho. Sí es verdad que ahora muchos de los perfiles de direcciones financieras que se nos están demandando se nos demandan con algunas características diferentes, de las cuales luego hablaremos, y se está viendo una transición y un cambio generacional en estas posiciones, ¿vale? Mucho perfil de planificación financiera a futuro, para inversiones, para acometer cualquier tipo de acción financiera a futuro, pues gente que tenga esa visión y esa capacidad de planificación financiera, que está muy ligado a perfiles de tesorería, ¿vale? Donde también este año ha habido una demanda superior. Los perfiles de tesorería siempre va ligado a crisis y poscrisis, es decir, cuando hay escasez de tesorería y de liquidez, pues se nos demandan muchos perfiles para poder obtener líneas de crédito, líneas de financiación, financiación alternativa y por otro lado, cuando salimos de la crisis y hay un exceso de liquidez, pues también se demanda mucho por parte de las compañías este tipo de perfil, bueno, pues para poder mover ese dinero, esa liquidez con el menor coste posible y obteniendo la mayor rentabilidad posible, ¿no? Y hacer una buena también planificación de la tesorería.
Pues estos serían a nivel económico financiero los perfiles que más hemos trabajado este año, ¿no? Que no quiere decir que no hayamos trabajado otro tipo de perfiles, que también lo hemos hecho, ¿no? Y ya previamente he comentado pues, los sectores de mayor crecimiento a nivel de demanda de perfiles. Vale, ¿qué buscan las empresas y qué tengo que tener claro yo cuando hago un proceso de selección? Lo que tengo que tener claro es mis conocimientos y en vuestro campo es correcto y es fácil de tener claro qué es lo que yo sé y si eso que sé está acorde con lo que buscan las empresas, ¿no? Si yo no sé de SAP y una empresa busca SAP, eh, es complicado que me contraten porque habrá otros candidatos que sepan de SAP, ¿no? Y lo ponen como registro de control, como administrativo, con conocimiento de SAP. Y del módulo, normalmente se especifica del módulo fulano X, ¿no? Pues si yo no conozco ese módulo, pero sé de SAP, puedo tener alguna opción, pero si no controlo SAP y encima no conozco el módulo, va a haber otros candidatos que se presenten a ese proceso de selección que lo sepan. Por lo tanto, será difícil que yo pueda acceder a ese proceso de selección, ¿no? Eh, pero, ¿qué ventaja tiene el conocimiento, el hardware? Que eso se puede aprender. Eso se puede aprender. Eh, pero se puede aprender antes de entrar a la compañía. Normalmente hay que tener unos mínimos para poder entrar a la compañía. Por lo tanto, el hardware, digamos que no es negociable y no es vendible. O sé o no sé. Si yo he estado en banca y tengo una serie de conocimientos, me van a contratar por esos conocimientos hardware, esos conocimientos técnicos que tengo. Luego entrará la parte software, ¿no? La parte de habilidades, actitudes, conductas, competencias, por resumirlo de alguna manera, que es muy importante y cada vez pesa más. Pero hay un conocimiento mínimo que tengo que tener. Controller con inglés. Si soy controller, pero no tengo inglés, no encajo en esa posición. Por muy buen controller que sea y por muchas competencias, habilidades, destrezas, actitudes, conductas que tenga, si no tengo el inglés, que es imprescindible para ese puesto, es muy complicado que me contraten. No, es que joder, están pidiendo inglés por pedir. Pues aunque lo pidan por pedir, lo ponen como un requisito indispensable, lo ponen como un conocimiento indispensable y es un conocimiento que tengo que tener. No, pues estoy dispuesto a aprenderlo. Pues, probablemente lo que te diga la compañía es, pues apréndelo y luego vienes, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con conocimientos es muy importante. Conocerse muy bien a sí mismo para saber cuáles son los conocimientos y las aportaciones técnicas que yo puedo hacer en una compañía y cuáles no tengo y se están demandando para formarme en este campo y ser más competitivo y tener mayor empleabilidad a futuro, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con el software, con las competencias, conductas, actitudes, como lo queramos llamar, eh, pues eso ya sí que podemos formarnos, podemos prepararnos. Este tipo de talleres que organiza el Colegio Vasco de Economistas, pues aporta mucho valor bajo mi punto de vista para toda la parte software. eh, pero eso es lo único que es vendible, es decir, es lo único que no se traslada en una fase inicial de un proceso de selección. ¿Vale? Un currículum y LinkedIn hablan de los conocimientos, ¿vale? Y pueden hablar e insinuar determinadas habilidades, destrezas, actitudes y conductas, pero eso eh, es más complicado de trasladar en un currículum y sobre todo es más complicado de valorar en un currículum, ¿vale? Pueden trasladar algunas cosas. Entonces, esto es muy importante. Saber que las empresas buscan, por un lado, el conocimiento y por otro lado, las habilidades o competencias. Y yo tengo que tener claro cuáles son mis conocimientos y cuáles son mis habilidades. Los conocimientos para explicarlos muy bien en un currículum y en LinkedIn, que será el motivo por el cual me van a proporcionar la posibilidad de acceder a un proceso de selección y a una entrevista personal. Y luego, el contraste de esos conocimientos que yo he puesto en el currículum y en LinkedIn, junto con mis conocimientos, mis competencias y habilidades, actitudes, será lo que haga que yo continúe en un proceso de selección o no, ¿no? Que será lo que se va a evaluar en una entrevista personal. Se evaluará, en primer lugar, el conocimiento y, en segundo lugar, esas competencias, ¿no? Esas habilidades personales. Bueno, actualmente, ¿cuáles son? Hablamos del software, no del conocimiento técnico, ¿no? Quiero incidir, aunque en la primera parte hablaré de las características también, pero sobre todo quiero incidir en las competencias ahora que más se están demandando actualmente, ¿no? Actualmente las competencias que más se están demandando
y pongo algunas en negrita porque son las que actualmente eh, bueno, detectamos que más se solicitan y quizás con el cambio de paradigma que ha supuesto el COVID han cambiado. Algunas veréis que si habéis estado en presentaciones probablemente mías o de PageGroup o de otras organizaciones, seguro que muchas de ellas veréis que se han repetido a lo largo de los años porque siguen siendo competencias que se están demandando mucho, pero hay otras que para mí son nuevas, que las hemos incluido este año, ¿vale? Porque claramente lo que piden las empresas y lo que nos piden que evaluemos de los candidatos cuando participan en los procesos de selección son otras, ¿no? Eh, y hay una que para mí aglutina muchas de las que estoy poniendo en negrita, que es ahora se pide muchísimo la competencia de la confianza, ¿vale? eh, el COVID ha hecho que tengamos que confiar muchísimo más en nuestras personas, en nuestros equipos, en nuestros responsables, en nuestros accionistas, ¿no? En nuestros proveedores. Eh, y para mí sería el mayor cambio que ha habido, ¿no? Y esta confianza, pues para mí forma la forma, pues comunicación. Hoy en día tenemos que comunicar mucho mejor. Eh, tenemos que ser más creativos porque hemos tenido que buscar sistemas alternativos para poder llevar a cabo nuestro trabajo. El liderazgo es algo que ya se repetía, pero que sigue siendo muy, muy importante y se nos siguen pidiendo muchas empresas. La adaptabilidad y la autonomía, clave. Pensad que hemos pasado de trabajar en entornos bueno, cooperativos a nivel de estar todos juntos, normalmente en una oficina, con unos sistemas, a de repente pasamos de un día para otro a trabajar todos desde casa, con sistemas remotos, no vernos, compartiendo toda la información en sistemas bueno, de iCloud o de cualquier otro sistema de compartir datos. Mm, Hemos tenido que pasar de conocer sistemas de manera muy, muy superficial, como son el Teams, el Meet, un montón de sistemas de conexión como el que tenemos ahora, que los utilizábamos muy, muy poco y no presentábamos mucho interés a estos sistemas a ser nuestro día a día, ¿no? No solo en el trabajo, sino ya en nuestras comunicaciones habituales, tanto en lo profesional como casi en lo personal, ¿no? Y la resiliencia. Hemos pasado unos años muy, muy complicados, tanto las organizaciones como las familias, como las personas a título personal, y ha hecho que, bueno, pues que la resiliencia sea una, una competencia cada vez más demandada, ¿no? Luego, por supuesto, el trabajo en equipo, que también es una de las clásicas que lleva muchos años, ¿no? El compartir conocimiento, la orientación a resultados, la orientación al cliente interno y externo, que estas quizás son ya llevamos unos cuantos años pre-COVID con estas tendencias, ¿no? Y luego las características, el hardware que hablábamos antes, ¿no? Para mí esto ya es difícil diferenciarse en el hardware básico, en las características básicas. Hoy en día tener una formación apropiada y continuada va casi, es como el valor en la guerra, o sea, es algo que ya se presupone, ¿no? Luego, la experiencia pues gestionando proyectos o equipos, ¿no? Proyectos en el ámbito financiero pues de implantación de sistemas, nuevos sistemas de reporting, sistemas de facturación, ordenar algo que no, o sea, proyectos barra procesos, ¿no? La mejora de procesos. Luego todo lo que tiene que ver con una experiencia profesional lógica, racional y creciente, luego hablaremos de ello si queréis, pues, los idiomas, en función del puesto, son más o menos importantes, pero lo mismo, ya hay para determinados puestos que se da por hecho, ¿no? La capacidad de empuje y tracción y luego las habilidades digitales y tecnológicas. Hoy en día hay que tener unos mínimos, bueno, unas mínimas habilidades a nivel tecnológico y digital, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la clave de la empleabilidad? Que al final es de lo que venimos a hablar hoy, ¿no? O sea, yo de lo que voy a tratar luego cuando empecéis con las preguntas y cuando podamos poner ejemplos claros, pero yo lo que trato es que vuestra empleabilidad sea mayor. La empleabilidad al final, ¿cuál es? Es ser un perfil atractivo para lo que se está demandando hoy en día en el mercado laboral. Es decir, que mi perfil sea más atractivo para conseguir un trabajo, ya sea porque quiero cambiar o porque estoy en desempleo. Pero es aumentar mi atracción como perfil profesional en el mercado laboral. ¿Vale? Y es vital entender cuál es mi empleabilidad y si mi éxito o fracaso en los procesos de selección viene porque tengo una baja de empleabilidad o porque tengo que mejorar algunas cosas eh, que hagan que
o sea, perdón, si mi fracaso es porque tengo una baja empleabilidad, ¿vale? Y el motivo por el cual tengo una baja empleabilidad, sí, porque mi perfil está obsoleto y entonces tengo que reciclarme, porque mi discurso en las entrevistas no es bueno, porque mis conocimientos no son los que están demandando ahora las empresas. Es decir, tengo que entender si mi empleabilidad es alta o no para trabajar, para mejorarla. ¿Vale? Y podemos trabajarla desde la formación, desde las competencias, desde las habilidades digitales, desde el sector en el que estoy, ¿no? Pues, no, es que estoy buscando en banca. Ya, pues, es complicado que quizás encuentres un trabajo en banca, porque hoy en día la banca no está contratando, salvo perfiles digitales, tecnológicos y algunos perfiles de operaciones muy puntuales que se generan necesidades concretas, ¿no? Entonces, si yo soy un perfil que he estado como interventor en una oficina bancaria, pues muy probablemente mi empleabilidad por mi perfil es muy baja, porque hoy en día no se está demandando este perfil dentro de las entidades financieras. Voy a tener que reciclarme y hacerlo atractivo dentro del sector, dentro del sector bancario o hacerlo atractivo para un puesto de economista que pueda necesitar cualquier otra compañía, ¿no? A base de formación, a base de cambiar mi currículum, a base de contar las cosas que he hecho de otra manera diferente, lo cual hablaremos luego de LinkedIn. ¿Vale? Vale, entonces, ¿cómo accedo al mercado laboral y qué cosas tengo que hacer para exponerme al mercado laboral, ¿no? Y luego responderé a una de esas preguntas que ponían bueno, en el mensaje de invitación a este taller, ¿no? Tengo que mm, hacer autocandidaturas, o es bueno hacer autocandidaturas, ¿no? Bueno, pues ahora responderé, ¿no? Pero los primeros pasos es tener un buen posicionamiento en Internet. Y hoy en día Internet, hablando solo de la parte laboral, ¿vale? O la parte profesional, es LinkedIn, ¿vale? Por lo menos en España, es la plataforma líder y la base de datos más actualizada y más grande que hay hoy en día en España. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es cuidar mi posicionamiento en Internet y cuidar mi imagen en Internet. Y eso pasa por tener un perfil bien trabajado, actualizado, limpio, ordenado, con los contactos que me interesa, siguiendo eh, las páginas, los foros, los grupos de interés para mi actividad, bueno, y trabajarlo bien, ¿no? Trabajarlo bien dedicándole tiempo. Luego, lo hemos hablado ya, es conocerse bien y saberse vender. Y saberse vender no es sobrevenderse ni contar mentiras, es conocerse bien y saber explicar muy bien cuáles son mis puntos fuertes y cuáles son mis conocimientos. ¿Vale? Por supuesto, confeccionar un buen currículum, porque aunque LinkedIn ya es un currículum en sí, en el 90% de los procesos de selección os van a solicitar que además del perfil de LinkedIn les hagáis llegar un currículum. Y hay que tener un buen currículum. Y un buen currículum tiene que ser un currículum claro, un currículum sencillo. Luego doy alguna, no consejo, pero alguna orientación sobre el tamaño. Da igual que tenga 2 páginas, o sea, no tiene por qué tener una página. O sea, si yo tengo 30 años de carrera profesional, lógicamente no me va a caber en una página, probablemente necesite 2 o 3, no pasa nada. Un currículum de 20 páginas, de 10 páginas, de 6 páginas ya empieza a tener poco sentido, ¿no? Porque entonces no es un currículum, será otra cosa, pero un currículum tiene que ser breve y conciso. Y confeccionar un buen currículum pasa porque esté limpio, esté ordenado, porque en la primera página estén los aspectos más relevantes de tu carrera profesional, es decir, que esté la última etapa, que esté la formación, que estén las cosas que más hay que destacar de cada uno mismo, ¿no? La preparación de una entrevista. Es muy importante que cuando accedemos a entrevistas nos preparemos muy bien las entrevistas, nos preparemos sobre qué proceso de selección. Si es con una consultora y no es la empresa final, pues no me voy a poder preparar sobre la empresa, pero sí me podré preparar sobre el sector de actividad, podré leer muy bien la oferta e intentar interpretar qué es lo que puede necesitar la compañía para ponerlo en valor delante del consultor y demás, ¿no? Por supuesto hay que pensar en positivo, esto es muy fácil decirlo, supongo que dependiendo de las circunstancias de cada uno, el tiempo que esté en desempleo, la dificultad que estén teniendo para encontrar un nuevo trabajo o un trabajo, pues es mucho más complicado pensar en positivo. Pero es muy importante trasladar
un discurso y una imagen positiva en las entrevistas, ¿no? No de derrotismo, ni de crítica, ni de enfado, ¿no? Luego la práctica del discurso, hay que practicar nuestro discurso. El conocernos no pasa solo por saber lo que hemos hecho, sino por practicar cómo lo contamos, cómo contamos quiénes somos profesionalmente, cómo explicamos nuestros cambios, cómo explicamos un despido. Que un despido es algo natural en una carrera profesional. Es normal que una persona en X años de carrera profesional haya podido tener un despido. No es relevante, pero hay que poder explicarlo. Hay que poder explicarlo. Y yo aquí pongo muchas veces el ejemplo de un suspenso. Tú llegas a un hijo, cualquier hijo vuestro, llega a casa con un suspenso y no es lo mismo decir, no, he sacado un 3 que, oye, he sacado un 3 por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y entonces, pues probablemente los padres cuando le da una explicación lógica, dirán, bueno, pues vamos a confiar en que ha sido un despiste, ¿no? Vamos a confiar en que esto puede pasar, vamos a confiar en que una persona no tiene por qué aprobar todos los exámenes en su vida. No, bueno, pero hay que explicarlo, porque si no lo explicas, la imagen es, bueno, pues un suspenso. Bueno, pues será que no ha estudiado, ¿no? No puede haber más cosas detrás, ¿no? Y luego cuidar la imagen. Y esto va muy ligado con el posicionamiento en Internet. O sea, hay que cuidar la imagen, la digital y la imagen presencial, ¿no? ¿Dónde buscar trabajo? ¿Dónde acceder al mercado laboral? En primer lugar, y lo más importante, es cuidar la red de contactos que me ha generado mi trayectoria profesional. Compañeros, responsables, subordinados, compañeros de universidad, compañeros de máster, compañeros del Colegio Vasco de Economistas, eh, amigos. mm, y no hablo de los contactos que tienen los políticos cuando dejan de ser políticos y les fichan en el IBEX 35 para ser consejeros. No, no hablo de ese tipo de contactos. Hablo de la red de relaciones que he generado yo durante mi vida profesional, estudiantil y personal. Eso me ayuda y son los primeros que tienen que saber que estoy en busca de empleo, salvo esas relaciones, esos contactos, esos conocidos a los que les pueda implicar negativamente o no les pueda gustar que yo les traslade que estoy en una búsqueda de empleo. ¿Vale? Pues, si estoy trabajando, pues igual decir a mis proveedores o a mis clientes que me quiero ir no es una buena imagen, ¿no? No es una buena estrategia. Pero saliendo de esas, bueno, acciones puntuales que quizás tengo que tener cuidado cómo comentarlo y cómo comunicarlo. El resto de red de contactos profesionales y personales hay que activarla y tienen que saber que estoy buscando, ¿no? Formación específica como lo que estáis haciendo hoy, cursos, seminarios, actividades, foros de empleo, ¿vale? Las redes sociales y los portales de empleo, más que sociales diría profesionales, donde están el 75% de los procesos de selección que se realizan en España pasan por LinkedIn o por portales de empleo generalistas, específicos por sector, o páginas web de consultoras como la nuestra, ¿vale? Y luego hay un 25% de los procesos de selección que no salen, digamos, que no se publican o que no salen al exterior, pero el 75% de los procesos de selección que hay en el mercado laboral están de alguna manera expuestos y accesibles para cualquier profesional y cualquier persona que quiera acceder a ellos, ¿vale? Intermediarios públicos, bueno, pues, como la Lanbide, quizás para determinados perfiles como los vuestros, la Lanbide no sea la mejor opción, ¿no? Pero para otros perfiles la Lanbide es una buena opción. Y luego intermediarios privados como las consultoras. Hoy yo vengo de PageGroup, de Michael Page, pero aquí tenéis consultoras en Bilbao y en Vizcaya y en el País Vasco muy buenas, algunas multinacionales como nosotros, otras locales, Michael Page, Hayes, Robert Walters, están las ETTs que se están posicionando un poquito más arriba como Randstad, Sprint, Manpower, luego tenemos las locales, Campo Chandiano, Selección de Información, Impronta, tenemos a Oniria en Pamplona, tenemos IETIM en Guipúzcoa, y luego hay muchísimas más pequeñitas que funcionan muy bien. Y hay grandísimos profesionales que se dedican a intermediar y ayudar a las empresas a seleccionar los mejores profesionales del mercado y ayudar a los profesionales a seleccionar los mejores proyectos, ¿vale? O sea que también hay que apoyarse en las consultoras. Y, ¿Y qué consejos? No me gusta dar consejos porque yo no soy nadie para dar consejos, pero bueno, al final de alguna manera es daros ideas para personas con muchos años de experiencia que están en busca de empleo. Digo con muchos años de experiencia que al final va dirigido a perfiles un poco más seniors, porque el perfil más junior quizás es diferente su acceso al mercado laboral, ¿no? Pero
pero para los perfiles que tenéis más experiencia y luego si hay alguna persona con menos experiencia que tenga alguna inquietud, por supuesto que me lo diga y intentaré resolverle la cuestión, ¿no? Pero bueno, al final, yo qué consejos daría o qué ideas daría? Pues en primer lugar, eh, la operación reciclaje, ¿no? Hemos hablado de ellos. Este es el punto más complicado, que es reconocer qué es lo que me falta y qué necesito hacer para aumentar mi empleabilidad. Y aquí suelo poner un ejemplo que es bastante tonto, pero es muy gráfico. Eh, y no es porque sea un gran aficionado a la pesca, porque no lo soy, pero me parece que es un ejemplo muy gráfico. Si yo voy con material de pescar truchas en el río a pescar bonitos en el Cantábrico, es imposible que pesque. Aunque lleves la mejor caña, el mejor material, es imposible que pesques bonitos en el Cantábrico porque llevas material y llevas todas las herramientas que hacen falta para pescar truchas en un río. Y con eso pescarás truchas en un río. Puedes tener suerte y igual puedes pescar algo en una bahía salada, pero es imposible que pesques a mar abierto, a gran profundidad y a unas velocidades determinadas que hay que ir para pescar bonito. Pues es imposible, ¿no? Entonces, por mucho que salgas a pescar bonito con ese material, no vas a pescar. No vas a pescar. Entonces, hay que reciclarse, hay que conocerse, hay que saber qué puedo aportar y dónde, qué material tengo y dónde tengo que pescar. Y si quiero pescar otra cosa diferente al material que tengo, tendré que cambiar el material. Si no, es imposible acceder a determinados puestos. Que igual quiero acceder a determinados puestos por un motivo, el que sea, por un motivo X, y lo que tengo que hacer es darme cuenta que no tengo que acceder a esos puestos porque son puestos de menor cualificación de la que yo tengo, porque son puestos de mayor cualificación de la que yo tengo, porque son puestos en los que se requieren unos conocimientos que yo no tengo, ¿no? Y entonces no tengo por qué obligarme a formarme o a cambiar de material, igual lo que tengo que hacer es orientarme solo a los puestos para los que yo estoy preparado, ¿no? Y en paralelo ir formándome para acceder a otros puestos, ¿no? Pero la operación reciclaje es muy importante, que la operación reciclaje es entenderse, ver qué falta y qué necesito, ¿no? Y esto es muy difícil, ser realista y ser humilde para reconocerlo, ¿eh? Hay que hacerlo, hay que analizarlo, hay que hablarlo, hay que compartirlo y hay que llevar a cabo un plan, ¿vale? Luego, lo hemos dicho antes, ¿no? Elaborar un buen currículum y aquí pongo breve y actual. Eh, Voy a decir una cosa tremendamente básica, pero os sorprendería lo que nos encontramos, ¿no? Pues currículums con fotos, si tienen foto, que tengan fotos recientes. Currículums, como he dicho antes, no hace falta que solo sean de una hoja, pero que no sean de más de tres y que venga información que aporte valor de verdad para el puesto para el que aplico. Toda la información adicional que también aportará valor, pero que quizás hace extenderme mucho, lo saco en la entrevista o lo pongo en LinkedIn, pero no en un currículum, ¿vale? Y aquí cuando hablo de elaborar un currículum actual, hablo de posicionamiento en LinkedIn. Eso mismo que tengo que hacer en un papel o en un PDF, lo tengo que hacer digitalmente en el portal de LinkedIn, ¿vale? Un currículum para cada oferta. Esto es algo delicado y puede ser conflictivo. Yo no puedo tener tres currículums diferentes, pero sí puedo modificar el orden e incidir más en determinados aspectos de mi experiencia en un currículum en función de lo que pidan en la compañía. Si insisten mucho en el conocimiento y experiencia en planificación de la tesorería y planificación financiera, pues yo no voy a mentir, ni voy a hacer nada diferente, pero mandaré un currículum donde en vez de hablar de mi experiencia en el análisis financiero, en la contabilidad, incidir en la implantación de un RP o incidir en las gestiones administrativas, pues voy a potenciar en ese currículum los aspectos de mi carrera profesional y de mi experiencia que están orientados a la planificación financiera y a la tesorería. Eh, que igual simplemente es cambiando el orden,
cuando hablo de mi experiencia, o simplemente es añadiendo 2 o 3 puntos de ese campo de la gestión financiera y de la tesorería que quizás en un currículum, no, en un currículum normal no lo pongo para no extenderme demasiado. ¿Vale? Eso quiere decir un currículum para oferta. No quiere decir que tengo que hacer un currículum para un director financiero, para un controller y para un administrativo. Porque si soy director financiero no soy control y si soy control no soy administrativo. Otra cosa es que lo puedo hacer, pero no soy. Mi trayectoria profesional dice que soy otra cosa. ¿Que lo puedo hacer? No lo dudo, pero no lo eres. ¿Vale? Entonces no podemos ser 3 perfiles profesionales diferentes. Podemos destacar algunas cosas. Cuarto punto, destacar los logros en el currículum, normalmente en la parte final, destacar algunos logros o debajo de cada experiencia, destacar algún hito importante que se haya conseguido durante esa etapa profesional, como puede ser la implantación de un RP, como puede ser obtener financiación determinada en un momento delicado, como puede ser hacer una reestructuración financiera, como puede ser lo que fuera. ¿No? Ser flexibles, ¿vale? Y trasladarlo, eh, y trasladar esa flexibilidad. Adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿vale? Y practicar las nuevas tecnologías. Las redes sociales dan mucha información y nos permiten contactar con gente interesante. Lo mismo, redes profesionales. Busquemos los contactos que nos interesan. Si soy director financiero, me voy a intentar conectar con todos los directores financieros de la zona porque me darán información. Tener paciencia y resiliencia. Buscar trabajo lleva mucho tiempo. Un plazo lógico, una persona que busca trabajo es entre 12 y 18 meses. Ese es el plazo medio para encontrar trabajo. ¿No? Quiere decir que hay gente que encuentra en 2 meses y gente que encuentra en 24, pero no nos debemos poner nerviosos, ¿no? Y lo he dicho antes, ser positivo y constante. No hay que transmitir derrotismo nunca, ¿vale? ¿Sabemos reconvertirnos? Pues debemos reconvertirnos. ¿Vale? Debemos reconvertirnos. Y aquí os pongo algunos ejemplos de deportistas profesionales que para mí es el profesional que más difícil tiene una reconversión una vez que finaliza su carrera profesional barra deportiva en este caso, ¿no? Que saben que su carrera deportiva es corta, ¿no? Y muchos de ellos, pues como todos estos, se han ido reconvertiendo. Muchos de ellos se han reconvertido a profesiones cerca de su actividad profesional y otros a profesiones totalmente diferentes, ¿vale? Y con esto dejo de compartir porque mi presentación ha terminado, ¿no? Eh, como os decía antes, quería responder alguna de esas preguntas que nos había bueno, pues marcado el Colegio Vasco, ¿no? Y ya os paso la palabra a vosotros, ¿no? Pero, eh, ¿cómo configurar un perfil de LinkedIn completo? ¿Qué hacer para lograr la posición adecuada a tus intereses? ¿Se pueden hacer autocandidaturas y cómo funcionan la búsqueda de ofertas de empleo? ¿No? Yo aquí lo primero que voy a responder primero a ¿se pueden hacer candidaturas? Por supuesto que se pueden hacer candidaturas y se deben hacer autocandidaturas cuando alguien está en busca de empleo. ¿Vale? Por supuesto. Pero tenemos que hacerlo con mano izquierda y solo en aquellos puestos en los que realmente encajo y en los que realmente tiene sentido que haga una autocandidatura. Y tenemos que hacerlas breves. Pensemos que probablemente esa persona que va a recibir mi autocandidatura recibe por su actividad profesional muchísimos otros correos electrónicos diarios y muchísimos otros mensajes y además probablemente esté recibiendo otras autocandidaturas de perfiles como tú que están buscando trabajo, ¿no? Pero se puede hacer, por supuesto. Es bueno y es necesario, ¿vale? ¿Cómo configurar un perfil de LinkedIn completo? Yo siempre he trasladado a la gente que en LinkedIn tiene que haber al menos lo mismo que en el currículum. Al menos lo mismo que en el currículum. Y luego, el LinkedIn tenemos la suerte que nos permite añadir información ilimitada, ¿no? Si alguien ha participado en algún artículo, si alguien está en algún foro a nivel personal, pues está en una junta directiva, un equipo deportivo, es entrenador, participa con asociaciones. Bueno, pues LinkedIn nos permite añadir información sin, sin necesidad de que sea incómodo para el lector de ese perfil toda esa información, ¿no? Y luego, ¿qué hacer para lograr la posición adecuada a tus intereses? Pues lo hemos hablado durante toda la presentación, es formarse bien, conocerse bien y tener las herramientas necesarias para cubrir esa posición, ¿no? Y luego, ¿cómo funciona la búsqueda de ofertas de empleo? Eh, yo creo que, bueno, todos conocéis
las consultoras, hemos hablado de ellas, todos conocéis el LinkedIn, todos conocéis los portales de empleo generalistas, y todos tienen un funcionamiento más o menos similar, ¿no? Que al final se exponen las necesidades, se exponen un perfil y se da pie a aplicar. Yo os puedo contar, pero eso nos da para otra sesión, yo os puedo contar lo que puede haber en algunos casos detrás de esas ofertas, ¿vale? Pero como digo, eso os da para otra sesión. Entonces, si alguien tiene alguna duda concreta de lo que pueda haber detrás, yo lo intentaré responder en los 10 minutos que nos quedan, y si hace falta alguno más, pues por mi parte no habrá problema en extendernos algunos minutos más. Eh, y si no hay preguntas, pues seguiré yendo a lo que pueda haber detrás de las ofertas de empleo, ¿no? Pero yo creo que puede ser bueno, Iluminada, que tomen la palabra los asistentes y puedan hacer las preguntas que les pueda haber generado lo que yo he contado, o preguntas que traían abiertas ellos ya desde sus casas. Sí, jo, es que ricasco, José Luis. La verdad es que ese es el objetivo de este tipo de talleres, ¿no? Que podamos contar con profesionales que nos puedan ayudar en todas estas, a solucionar todas estas dudas que Mm. nos pueden surgir en todo este proceso, ¿no? De planificación, de organización, de mi búsqueda de empleo. Entonces, en ese sentido, jo, pues abrimos los micrófonos para que todas las personas que tengan inquietud o gana, bueno, que quieran formular cualquier pregunta, pues bueno, encantados de poder darle respuesta y poder trabajar sobre vuestras inquietudes. Así que es que ricasco, José Luis. A Nada, ver si se anima alguna de las personas que están participando. No, no, no sé, por abrir un poco, ¿no? Bueno, Sayoa. Hola, ¿me hola, oís? Sayoa, buenas tardes. Sí, ¿Me yo sí te oís? oigo. Mira, Perfecto, yo es sí. que siempre tengo una duda con el currículum y es si pondrías todos los trabajos o solo los relacionados. O sea, si en tus inicios o sea, cuando estás estudiando has trabajado de camarera o en algo que no tiene nada que ver, ¿para ti es Va- recomendable que aparezcan ese tipo de trabajos o es mejor que aparezcan huecos? mm, a ver, yo te diría, si ya la carrera profesional, o sea, tu carrera profesional es suficientemente grande o extensa, o ya tiene unos años suficientemente o mínimos como para que tu perfil esté muy, muy orientado a un tipo de actividad, esos trabajos, digamos, de joven, mm, ya no son relevantes, ¿vale? Pueden aportar valor, pero se comentarán en una entrevista. Por ejemplo, te comentan en la entrevista, oye, Sayua, ¿puedes empezar a repasar tu trayectoria profesional? Y entonces tú ahí puedes decir, oye, mira, yo ahora pasaré a contar mi trayectoria profesional orientada a mi actividad actual. Pues bueno, simplemente aclarar que yo antes de comenzar en el mundo financiero, en el mundo de banca o donde fuera, el mundo de los seguros, eh, bueno, yo estuve trabajando en el sector hostelería, pues para sacarme un dinero como camarera, o estuve dando clases a niños, o cuidando personas mayores, lo que fuera, ¿no? Y lo trasladas y ya pasas a la experiencia que realmente aporta valor objetivamente en lo que tú necesitas. Probablemente estas experiencias previas que has tenido te han dado unas competencias, unas habilidades eh, que la persona que te está entrevistando diga, joder, pues qué buen perfil, ¿no? Pero realmente ya no te van a contratar por eso, ¿no? Eso te habrá aportado valor seguro, Vale. pero por lo que te van a contratar es por tu trayectoria reglada, ordenada y orientada a un tipo de actividad, ¿no? Ujú, vale, gracias. Nada. Es que ricasco, Sayoa. Tenemos otra pregunta, Víctor Calvo, ¿no? Que ha levantado Sí, la mano. Bueno, ante todo, enhorabuena al Colegio Vasco de Economistas por organizar este evento y a José Luis, muchas gracias, pues Víctor. por la presentación que ha hecho. La pregunta sería, pues en base a tu experiencia, José Luis, ¿qué porcentaje de las vacancias se cubren sin que esa oferta de empleo llegue a publicarse? Os lo he comentado antes, en principio el 75% de las ofertas de empleo a nivel nacional se publican de alguna manera, ¿vale?
dejo fuera todo el empleo público, ¿vale? El empleo público lo dejo fuera. O sea, hay un 25% del mercado laboral que podemos llamarlo un mercado laboral oculto, ¿vale? Eh, y que son mercados que no llega a salir que no se llega a exponer a los profesionales, pues porque o ya tienen la persona preseleccionada o porque una persona conoce a un competidor o conoce a un proveedor y le ofrece la posición, o porque simplemente son perfiles muy confidenciales que no se llegan a lanzar públicamente, ¿no? Pero es un porcentaje pues, de un 25%, ¿vale? Probablemente si nos centramos en el País Vasco es un poquito más grande, ¿vale? Un poquito más grande, pero podemos hablar de un 28%, no va más allá, ¿no? Muy bien, gracias. Es que ricasco, Víctor. Eh, Tenemos, José Luis, una pregunta en el chat el chat, que nos pone sobre el caso de haber realizado varios cursos online, como los que se estilan en Udemy o en Google Actívate. ¿Cómo los mostraríais en el currículum sin sobrecargarlo? vale. Yo normalmente ese tipo de cursos hay que ponerlos y debemos ponerlos. Quizás cuando ponemos depende cada uno cómo lo ponga en su currículum, ¿no? Pero a veces se ponen otros datos de interés, a veces pones formación complementaria, pues ahí es donde yo lo añadiría, ¿vale? Si son cursos que ha realizado en el año 73, ¿vale? Y que son cursos, digamos, obsoletos para tu actividad hoy en día, pues para no sobrecargar los podemos quitar. Y la ubicación dentro del currículum si son cursos muy relevantes en tu actividad, por ejemplo, un curso de SAP y tú eres especialista en SAP, pues es importante que salga en la primera página, ¿no? Si son cursos que añaden formación, pero que no son esa formación no es especialmente relevante para tu actividad, yo lo pondría al final o en la segunda página. Es que ricasco. No sé si tenemos alguna Sí, otra única cuestión. pregunta. Hola, buenas tardes, soy Caterina. Mira, Buenas tardes, ¿te puedo Caterina. repetir algunas fuentes donde buscar empleo? Porque has dicho tan rápido y no me he dado tiempo Sí. de apuntar. Y si tienes Dices algunas las empresas, ¿no? Las empresas que he comentado. empresas o ETTs o algunas Vale, fuentes para empleo. vale. Vale. Gracias. Nada. Inmaculada, ¿qué quieres que Iluminada? ¿Quieres que se la responda ahora o quieres que te pase un correo luego y tú lo compartes con todos? Lo digo Ah, pues sí, porque igual son. hay otras preguntas que prefiero, digo, porque como esto al final, Catrina, entiendo que te da igual recibirlo ahora mismo o recibirlo mañana por la mañana, yo te preparo un correo Iluminada con nombres de compañías, portales y tal, y te lo paso. Que igual es más fácil y que tú lo puedas compartir no solo con Caterina, sino ya con todos los que han participado, por si les puede aportar y les puede interesar. Fenomenal, te agradecemos, José Luis, esa información. Supongo que a todos nos vendrá bien, así que fenomenal. Vale, pues Caterina, ¿no te importa que sea así? Sí, perfecto, muchísimas gracias. perfecto, pues lo pongo aquí para que no se me olvide. Sí, Vale, eso es. Así nos lo hace llegar José Luis y os lo hacemos, os lo facilitamos para, para compartir con todos esa información, con todas las personas. vale, vale, perfecto. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión o comentario que más. Bueno, ahí Roberto creo que ha levantado la mano. Roberto, si quieres puedes. Activar el micrófono, ¿no? Ahora se Eso me es. escucha. Sí, es que Ahora claro, sí. no me estaba funcionando aquí el clicado bien, ¿no? Desde el punto de vista me parece muy interesante, ¿no? La jornada y desde el punto de vista de la empresa con una asesoría de empresas, ¿no? 35 años y tal, pues efectivamente tengo la percepción y como muy acelerada de que se ha desplomado, o sea, de que ¿no? La oferta y la demanda como que no hay candidatos ahora. Y lo estoy percibiendo en muchos clientes, en los despachos, en la gente iluminada que me está escuchando, los auditores, lo te decía, que se presentan el 40%, nosotros los economistas fiscales, ayer lo hablaba
con un compañero que tiene 4 años menos y dice, me apunté y era el más joven y 25 años después casi soy el más joven. ¿Es tal como yo lo percibo o igual es un No, punto de no, vista no sabes parcial, bien. ¿no? No, es tal cual tú lo estás Tremendo, ¿no? percibiendo. Sí, o sea, Vale. en algunos ámbitos, como el tecnológico, por ejemplo, simplemente es un problema de falta de profesionales, ¿vale? Es decir, no hay profesionales con experiencia, con formación para cubrir toda la demanda del mercado laboral. Y en otros sectores, como puede ser la auditoría, la asesoría económico-fiscal, eh, es por un tema demográfico, por supuesto, que eso nos va a pasar cada vez más, ¿no? Que es algo que realmente tanto las autoridades, instituciones públicas, empresas privadas estamos de alguna manera trabajando porque hay un gravísimo problema. Pero por otro lado, es un tema de cambio de interés por parte de los perfiles cuando salen de las universidades o de las formaciones, ¿no? Han cambiado. Antiguamente, aquí en Bilbao, hablo de Bilbao por poner este ejemplo, ¿no? Que yo creo que todos lo conocemos, lo típico era Sarrícola comercial, y de Sarrícola comercial me voy o a banca, o a auditoría, o a despacho, o a asesoría, ¿no? Y hoy en día, mm, Sarrícola comercial, y empezamos a meter otras universidades ya fuera de aquí, o Cámara de Comercio, que empiezan a tener también formaciones de este tipo, y la motivación ya no es entrar en esos puestos. En auditoría antes era como un éxito el que entraba en una Big Four, ¿no? Era, eh, ya no hay tanto interés. Ahora el interés está mucho más en la parte digital, en la parte internacional, en los Amazons, en los Googles, en este tipo de compañías, que además sus niveles de exigencia en la contratación son superiores probablemente a todas estas otras empresas, ¿no? Pero sí, sí, efectivamente es una tendencia brutal y hay una escasez de profesionales en algunas áreas muy, muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Ya. Por eso, porque se hablaba también, yo que sé, en otros sectores, ¿no? Ingenieros a 1.000 euros y tal. Digo yo, joder, a mí me da la sensación de que va a pasar lo contrario, ¿no? De que hay un cambio de paradigma de qué tengo que hacer yo para conservar el puesto de trabajo, ¿no? A qué tiene que hacer la empresa para conservar los profesionales competentes Bueno, que tiene el totalmente, equipo, ¿no? totalmente. Al principio de la presentación nos decía que estaban cambiando las estructuras salariales y que esto ya venía antes del COVID, ¿no? Y quizás lo he dicho mal porque ya no es estructura salarial, es cómo cambian las condiciones que ofrece, condiciones en general, que Ujú. ofrece una compañía a sus trabajadores para que se queden, ¿no? El dinero que están invirtiendo las organizaciones para, no sé si la palabra es retener, ¿no? Pero es para evitar que los profesionales se vayan de sus compañías, es enorme. Pero cuando te digo enorme es un porcentaje muy alto del presupuesto de recursos humanos está yendo a la gestión y retención, si lo queremos decir de alguna manera, de los profesionales, porque realmente hoy en día es un problema grande, Más grande. más lo que decías de LinkedIn, ¿no? Hace poco le pasó también a la jefa de una hermana mía pequeña que le ficharon a su jefa una empresa con el 60% más de salario, creo que era, bueno, 50% más, 60% más, ¿no? Le fichó y claro, le vio el perfil en LinkedIn y le contactaron con ella, tú. Sí, Cosa que bueno, antes hoy no en día, pasaba con gente interna, un director claro, financiero, un asesor de tal, pues no. claro. Hoy en día LinkedIn es una exposición enorme y yo os diría, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos búsqueda directa antiguamente, la búsqueda directa era muy complicado y te saltabas en Claro, algún momento, pues quizás las normas de hoy en día de protección de datos, ¿no? Para seguro. poder llegar a gente. Hoy en día con LinkedIn es que no necesitas saltarte nada porque lo tienes, te lo están dando. O sea, LinkedIn te lo ofrece. O sea, si yo quiero saber quiénes son los directores financieros de las 10 empresas más grandes de Vizcaya, me lo está diciendo LinkedIn. O sea, no necesito buscarme la vida, no, solo necesito meterme en LinkedIn, poner Gamesa, poner Iberdrola, poner tal, poner dos palabras claves y me van a salir todos los perfiles del departamento financiero de cada una de estas empresas y ya tengo acceso a ellos si quiero, ¿no? Otra cosa es que luego me contesten, no me contesten, tal. Sí, sí, pero Bueno, sí, sí, efectivamente, efectivamente. Tanto muchas la gracias. exposición de los profesionales hace que la rotación aumente, la exposición hoy en día es mayor, como las motivaciones que decía han cambiado, y luego por otro lado, pues en algunos sectores simplemente no hay profesionales suficientes para cubrir todas las vacantes. Claro.
Sí, mi percepción además, yo por terminar desde luego con mi aportación, es que la natalidad se ha desplomado brutalmente y si le añadimos que las empresas públicas nos quitan más gente que las que había antes, digo, claro, entonces los despachos sufrimos Sí. pues eso, un Eso, recorte brutal, ¿no? eso, eso, Roberto, no lo puedo Y esa es compartir otra, es más más, antes la y da, gente da se para otro quedaba. debate. Claro, además antes la gente no tenía trabajo hace 30 años y entonces con un ordenador y una oficinita o en casa habría una pequeña asesoría, una mini auditoría. Ahora tienen trabajo, ni por el forro de puntos suspensivos se les ocurre montar una asesoría o empezar con esta actividad, ¿no? Sino que Totalmente, simplemente tienen totalmente, trabajo y no son candidatos de nada, ¿no? Pero bueno, totalmente, no totalmente. os entretengo más. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Es que ricasco, Roberto. Bueno, pues si os parece y no hay más preguntas, damos por finalizado este taller, agradeciendo a José Luis su participación en el mismo y sobre todo en la confianza de que haya sido de la máxima utilidad para todas las personas que habéis estado siguiéndolo y os agradecemos mucho vuestras aportaciones y en nombre del colegio pues agradeceros a todos vuestra participación. Es que ricasco, Agustí, hoy. Muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego, buenas tardes. Agur. Ahora. Muchas gracias, Agur. eh, Gracias.